Buenas, un saludo para todos. Somos psicólogas en formación de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, realizando nuestro proceso de pasantías y llevando una investigación a bordo en la Escuela de Aviación Naval SCAM sobre la identificación y evaluación de los riesgos laborales del Centro de Entrenamiento y Simulación de Emergencias Aeromarítimas. Hola, un saludo para todos. Soy Ángela Rodríguez, estudiante de la Universidad Simón Bolívar del programa de Psicología con énfasis en el área organizacional, actualmente realizando mi proceso de pasantías en la Escuela de Aviación Naval de la Armada Nacional, llevando asimismo una investigación a bordo, la cual tuvo el propósito de identificar los riesgos laborales derivados de las actividades de entrenamiento de los cursos que se realizan en el Centro de Entrenamiento y Simulación de Emergencias Aeromarítimas, junto a la elaboración de la matriz de riesgo para contribuir a la disminución de los mismos. El entorno laboral es el espacio en el cual transcurre la vida diaria de los individuos que conforman la organización, en el que se presenta la mayor exposición a factores de riesgo para la salud. Por lo tanto, es en donde se deben transformar esos riesgos en factores que contribuyan a preservar la salud. Los factores de riesgos laborales se definen como las características de las condiciones de trabajo y sobre todo la organización que tienen la capacidad de afectar no solo la salud física y mental del trabajador, sino también el rendimiento y productividad de la empresa. Estos pueden ser diversos orígenes, causas, fuentes, efectos y consecuencias. Históricamente, la atención sobre la amenaza a la salud proviene del entorno laboral y se ha centrado principalmente en los riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Se hace importante mencionar a qué hace alusión cada tipo de riesgo. Recordemos que los riesgos físicos son aquellos que se refieren al ruido, las presiones, temperaturas, iluminación, vibraciones, radiaciones, temperaturas extremas, frío, calor, entre otros. Los riesgos químicos, asimismo como a los polvos, vapores, líquidos, disolventes. Los riesgos biológicos son aquellos que pueden producir algún tipo de alergia, tétanos, entre otras. Los riesgos ergonómicos son aquellos asociados a las posturas que realiza el trabajador mientras ejerce su actividad laboral. Y por último, los riesgos psicosociales son aquellos que afectan o pueden afectar el factor emocional del individuo dentro del desarrollo de sus actividades laborales. Teniendo en cuenta que el entorno laboral es el espacio en el cual transcurre la vida diaria de los individuos que conforman la organización, vemos que la importancia de identificar estos riesgos en el establecimiento de un sistema de gestión de riesgos de la empresa supone una serie de ventajas adicionales para la misma, y es que favorece la identificación de amenazas, obstáculos y oportunidades, aumenta las posibilidades de alcanzar los objetivos para que los procesos tengan un seguimiento y control y asimismo puedan llegar al éxito. Impulsa la proactividad incorporada a la labor de gestión de riesgo, ya que los jefes de cada departamento y los empleados en general asumirán una actitud más dinámica para la consecución de los objetivos. Mejora las labores de administración de una empresa. La empresa mejora su eficacia y la asignación de recursos para la gestión del riesgo, es decir, ya no es un gasto que se efectúa de manera improvisada. Lo más común es que se destine una pequeña parte del presupuesto. Mejora la adaptación de la empresa al entorno social y económico al que pertenece. Identifica los riesgos, permite acercarse al contexto. Potencia la confianza de los grupos de interés, facilita la toma de decisiones y fomenta la capacidad de transformación de la empresa. A continuación abordaré algunos aspectos plasmados en la matriz que darán explicación a los factores de riesgos encontrados. Factor de riesgo: caídas o resbalones de la plataforma. El riesgo es de tipo físico, la evaluación del riesgo es alta. El cargo sería para el operador o técnico de mantenimiento, el responsable el jefe de seguridad. Las recomendaciones pertinentes para contrarrestar este factor de riesgo sería la implementación de arnés de seguridad o pinturas antideslizantes, debido a que los efectos posibles pueden llegar a ser la invalidez, fracturas e incluso la muerte. Su porcentaje es del 90%. Aquí estamos observando en las imágenes cómo algún descuido
puede provocar algunos efectos posibles y por ello es importante que las recomendaciones se lleven a cabo para contrarrestar este factor de riesgo. Asimismo, otro factor de riesgo son las caídas o resbalones alrededor de la piscina. Es un riesgo de tipo físico. La evaluación del riesgo es alta. El cargo sería para los visitantes, oficiales de seguridad o usos. Los responsables son los jefes de seguridad. Las recomendaciones para este factor de riesgo sería la señalización de las zonas críticas e incluso peligrosas. Los efectos posibles podrían ser las fracturas o lesiones. Su porcentaje es del 90%. Como estamos observando, se debe realizar de forma pertinente las señalizaciones necesarias para las personas que vayan a circular en este espacio, debido a que no todas de ellas saben nadar porque pueden ser visitantes, y segundo, es un factor de riesgo que contribuye a algún daño en la salud, lo cual puede ser perjudicial para la persona que realice un descuido en este área. Otro factor de riesgo sería la exposición a una crisis emocional. El riesgo es de tipo emocional. La evaluación del riesgo es muy alta. El cargo sería para los infantes, que son los que realizan o llevan a cabo la práctica de los cursos dictados. Los responsables sería el psicólogo, que tiene que atender la emergencia producida. Las recomendaciones sería realizar algunas capacitaciones antes del entrenamiento. Capacitaciones no solamente teóricas, donde se les da la explicación de los cursos que luego van a llevar a cabo en las prácticas, sino también algunos recursos emocionales, de forma de que cuando entren en crisis tengan la capacidad de... Mi nombre es Marley Chavarría, soy psicóloga en formación de la Universidad Simón Bolívar. Actualmente estoy a bordo de la Escuela de Aviación Naval SCAN, realizando de forma conjunta con el equipo de la SCAN el proceso de evaluación de los riesgos del Centro de Simulación y Emergencias Aeromarítimas del Caribe, con el objetivo de identificar cuáles son las falencias y desarrollar medidas para la disminución y erradicación de estos riesgos. Es bastante importante resaltar que para el desarrollo de esta labor se tomaron algunas fotografías como evidencia. Es posible que en algunas de estas figuren algunos de ustedes, sin embargo es importante mencionar que nuestra intención en ningún momento es juzgar o señalar a nadie. Por el contrario, el ejercicio o el desarrollo de esta labor nos debe servir como guía para contribuir con el mejoramiento. Para el desarrollo de esta matriz se tomó como guía, por supuesto, la matriz oficial que maneja y que implementa la escuela. Sin embargo, realizamos una adaptación de la misma con el objetivo de simplificarla para que cualquier persona la pueda comprender, ya sean oficiales, suboficiales, capitanes, civiles, visitantes, pasantes, etcétera. Queremos generar conciencia hacia las buenas prácticas en el trabajo. En dicha adaptación resaltamos varios aspectos. El primero de ellos tiene que ver, por supuesto, con el factor de riesgo, que viene a ser la fuente directa que proporciona ese riesgo. Posterior a ello, la siguiente casilla es la clasificación, es decir, a qué tipo de riesgo pertenece. La evaluación del riesgo. Cuando se habla de cargo, en este caso tiene que ver directamente con las personas implicadas con este riesgo. Se hacen unas recomendaciones y se señalan los principales efectos que pueden generar la exposición a ese riesgo. Se sugieren dos casillas adicionales. La primera es el responsable. ¿Quién es el responsable? Es decir, es una persona cuyo cargo es diferente o su función es diferente a las personas que están expuestas directamente con ese factor de riesgo. Por ejemplo, en este caso en específico, tenemos que el factor de riesgo es aquellos que tienen que ver con el contacto con agentes eléctricos, ya sean directos o sean indirectos. Las principales personas expuestas a este riesgo son los operadores,
o el técnico de mantenimiento. Entonces, en este caso, un agente externo podría ser, por ejemplo, un instructor, un buzo. ¿Qué es lo que buscamos realizando la sugerencia de esta casilla? Es que un agente externo pueda supervisar que evidentemente las recomendaciones y las acciones en pro del mejoramiento de ese factor de riesgo se lleven a cabo de la manera ideal. ¿Por qué? Porque muchas veces los trabajos se vuelven muy mecánicos al ser muy repetitivos y hay detalles que se pueden pasar por alto. Entonces, una persona que tiene una función externa puede estar mucho más activo, puede estar mucho más atento a esos pequeños detalles que tienen que ver con ese factor de riesgo. Adicional a eso, también hay otra casilla que tiene que ver con el porcentaje. Esto quiere decir, el porcentaje es la cantidad o una aproximación de qué tan alto está ese factor de riesgo. También sirve como una meta. ¿En qué sentido? Que la idea es disminuir ese porcentaje en la menor cantidad posible. Recordemos que este porcentaje es un valor aproximado y que la idea es tratar de disminuirlo en la menor cantidad posible. En este orden de ideas, encontramos que uno de los riesgos presentes dentro del simulador tiene que ver con el trabajo con contacto eléctrico, ya sea directo o indirecto. La clasificación de este riesgo es de seguridad. En cuanto a la evaluación es alto, las personas expuestas directamente a este riesgo son el operador o el técnico de mantenimiento. Sugerimos como responsables, por ejemplo, puede ser un instructor o un buzo. Realmente eso ya sería algo que se podría acordar. Las principales recomendaciones es estar bastante atentos y seguir correctamente las listas de chequeo para encender y apagar el simulador. Adicional a eso, también es necesario señalizar completamente todas las zonas críticas. Encontramos que hay algunas zonas pues que sí tienen señalización, pero hay otras que no. Entonces es bastante importante realizar una revisión de todas estas zonas y señalizarlas como es debido. Algunos de los efectos posibles en cuanto a este factor de riesgo es la exposición a daños al equipo, baja tensión, paro cardíaco, fibrilación, etcétera. El porcentaje del riesgo, de este riesgo, es más o menos como del 70%. Bueno, otro de los riesgos que se encontró dentro del simulador tiene que ver con aquel que genera el contacto con la boquilla EBS. La clasificación de este riesgo es biológico. En cuanto a la evaluación es muy alta. Las principales personas que están expuestas a este riesgo son los instructores, los buzos y los aprendices. Sugerimos como responsable a estas acciones que se pueden llevar a cabo para disminuir este riesgo, puede ser el operador o incluso el técnico de mantenimiento. Allí señalamos algunos de los efectos posibles que se pueden disminuir. La recomendación sería que la escuela implementara medidas de desinfección de estas boquillas. Una manera muy simple de hacerlo es realizar una inmersión en hipoclorito de estas boquillas. Esta es una medida que se implementa para esterilizar instrumental odontológico. Entonces también se podría implementar para realizar la desinfección de estas boquillas. Otro factor de riesgo tiene que ver con la exposición a virus, bacterias, parásitos presentes en la piscina. En cuanto a la clasificación de este riesgo, es biológico. La evaluación es alta. Las principales personas expuestas a este riesgo es el instructor, los instructores o los buzos de seguridad. Aquí señalamos también algunos de los efectos posibles allí en la imagen que se pueden disminuir con las recomendaciones. En este caso sería realizar la instrucción en turnos. Los responsables de esta medida pues serían el personal administrativo. Allá hacemos pues como un pequeño énfasis porque bueno, quizás
Quizás en este momento la demanda de los cursos que se realizan dentro del simulador no es bastante alta, pero la visión que tiene la escuela es obviamente aumentar la cantidad de cursos. Entonces, para ese momento será necesario que esa instrucción se lleve en turno, no solamente para disminuir todos los efectos posibles que puede generar la exposición en la piscina, sino también disminuir todos los riesgos psicosociales que esto puede generar. En este sentido, esa sobreexposición también se convierte en un factor de riesgo. En este caso, la clasificación sería un riesgo físico y la evaluación es media. Bueno, como les decía anteriormente, en este momento no es un riesgo, digamos que la evaluación sea muy alta, pero la proyección que tiene la escuela nos podría indicar que sí sería un factor de riesgo propenso a ser bastante alto. Las principales personas expuestas a este riesgo son los instructores y los buzos. El responsable de esto serían los enfermeros, obviamente también tiene que ver con el personal administrativo para poder realizar esta exposición en turnos, y algunas de las recomendaciones: realizar la instrucción en turnos, y con eso pues obviamente se pueden disminuir la adquisición de patologías, niveles de desatención, estrés y fatiga. Mi nombre es Linet Fernández, soy estudiante de Psicología de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla del área organizacional, quien se encuentra haciendo sus pasantías en la Escuela de Aviación Naval. La realización de este proyecto es fundamentada en la identificación y valoración de todas aquellas situaciones que pueden significar un riesgo para la salud del personal de la Escuela de Aviación Naval, especialmente en el entorno laboral enmarcado por el Centro de Simulación de Emergencias Aeromarítimas de la misma. Por otro lado, entiendo la complejidad y el alto riesgo de algunas de las actividades que forman parte de la cotidianidad de la escuela, especialmente de aquellas que simulan emergencias aeromarítimas con el objetivo de capacitar al personal de la Armada Nacional. Con esto proponemos una serie de recomendaciones encaminadas a garantizar el bienestar físico, psicológico, social, laboral del personal de la escuela, siendo este ideal y el principal motivo de la realización de esta investigación, contribuyendo a la promoción y prevención de la seguridad y salud en el trabajo. A continuación mencionaré algunos riesgos plasmados en la matriz, los cuales explicarán los riesgos encontrados en el simulador. Factor de riesgo: exposición a ardor en los ojos. El riesgo es de tipo físico. Evaluación de riesgo: medio. El cargo sería para instructores, infantes y buzos. El responsable sería, en este caso, el enfermero. Las recomendaciones que nosotros hacemos como psicólogas para contrarrestar este riesgo sería la realización de medidas de prevención y promoción antes de ir a práctica. Los efectos posibles en este riesgo serían las adquisiciones de patologías oculares o disminución de capacidad de la visión. El porcentaje se evalúa como un porcentaje del 50%. Aquí podemos ver una imagen donde ellos están realizando unas prácticas de los cursos que ellos dictan en el simulador. Otro de los riesgos identificados en el simulador sería la sobreexposición en la piscina. El riesgo es físico, se evalúa como un riesgo muy alto. El cargo sería para instructores y buzos, y el personal responsable sería para el personal administrativo. Las recomendaciones que hacemos para contrarrestar este riesgo
sería la realización de instrucciones en turnos. Los efectos posibles serían las adquisiciones de patologías, desatención, estrés y fatiga. El porcentaje es un porcentaje del 90%. Aquí vemos una imagen cuando ellos están en la piscina. Otros de los factores de riesgo identificados este no es tanto en el simulador, sino por fuera. La radiación solar es un riesgo físico, la evaluación de riesgo sería muy alta, el cargo sería para instructores y buzos, los responsables en este caso sería el personal administrativo, las recomendaciones que se dan para contrarrestar este riesgo sería la aplicación de protector solar y alternar la actividad en turnos. Los efectos posibles de este riesgo sería una insolación, una irritación cutánea y a largo plazo se puede generar un cáncer de piel. El porcentaje de este riesgo sería un porcentaje del 90%. Aquí vemos unas fotos cuando ellos están en las playas. Otro de los riesgos encontrados en el simulador son las temperaturas extremas. El riesgo es un riesgo físico, la evaluación de riesgo es muy alta, el cargo sería para instructores y buzos, el personal responsable en este caso sería para el personal administrativo. Las recomendaciones que nosotros hacemos para contrarrestar este factor de riesgo sería realizar la instrucción en turnos. Los efectos posibles de este riesgo sería el desarrollo de enfermedades en los huesos. A nivel muscular se puede disminuir el movimiento. El porcentaje es de un 90%. Otro de los riesgos identificados, factor de riesgo, afecciones auditivas. Riesgo es un riesgo físico, evaluación de riesgo muy alta. El cargo de instructores es buzos. El cargo sería para instructores, buzos e infantes. El responsable sería el personal administrativo. Las recomendaciones en este caso para contrarrestar este riesgo sería realizar la instrucción en turnos. Efectos posibles: el desarrollo de adquisición de patologías auditivas. El porcentaje sería un porcentaje del 90%. Y aquí está una imagen donde vemos que eso puede ser una caída muy fuerte y puede afectar parte de los oídos. Muchas gracias, esto fue todo por hoy.